partir de aquí podemos comenzar. ¿Por qué? La pregunta es la siguiente. Dice, hola Carlos, un gusto poder enviar mis preguntas. Al parecer estamos perdidos con todo lo que pasa. ¿Y por qué en uno de los últimos libros de Ramta, el último vals de los tiranos, él afirma que caerán los malos? Pero cómo va la, pero cómo va la cosa, pero como va la cosa difícil, ¿podrías clarificar? O sea, bueno, básicamente lo que le está diciendo es que sí, hay un libro que se llama El último vals de los tiranos, de Ramtha. Ustedes como saben, yo fui alumno de la Escuela de Iluminación de Ramtha hace varios años. Yo no me considero ya alumno porque pues no, tiene muchos años que no he asistido a ningún workshop, a nada, básicamente desde hace ya varios años. Sin embargo, me estuve manteniendo al tanto, y uno de los libros de Ram, que es este, El último vals de los tiranos, habla sobre todos los eventos por venir. Em, el chiste es que fue publicado por ahí de finales de los noventas. Y básicamente el libro habla sobre muchos eventos que comenzaron a ocurrir a partir de los 2000 en adelante. eh, Como la caída del sistema financiero, el asunto político, el tema de la escasez del agua, los alimentos, los conflictos, cambios planetarios y todo este tipo de cosas. La premisa del libro es, y precisamente se llama El último vals de los tiranos, es porque sería la última vez en la que los hombres grises, que entre paréntesis, los hombres grises para el RAM son toda la élite, toda la gente, vamos a decirlo así, pues sí, todo el deep state, toda la élite, todo este cúmulo de gente, toda esta minoría de gente del 1% de la población del mundo que, que, pues sí, comprende todo el 99% de la riqueza del planeta y los poderes fácticos y este tipo de cosas. em, pues que sería la última vez que estas entidades, estos seres, estas personas hacen de las suyas con nosotros. La premisa del libro es eso, que al final del día el sistema tirano va a terminar por ser destruido para que nuestra transición hacia una etapa de evolución más plena llegue. Bueno, yo aquí lo que le respondo en texto y es algo que quiero expresar es que sí, que en verdad yo amo y respeto a Ramta como pocos maestros. Creo que para mí, si no es el más importante, es uno de los más importantes que yo he tenido a lo largo de mi vida. La gente que me conoce sabe por qué. La gente que ha seguido el proyecto Shiny de Mice sabe por qué y sabe las experiencias que he platicado, además de muchas otras experiencias que no he platicado, evidentemente porque son muy personales. Pero ha habido muchas cosas detrás de haber conocido al Ram y de tener tanto de él, y de tener tanta influencia. Y entonces el RAM para mí ha sido una influencia más muy puntual. Es algo que no puedo explicar con palabras. Son vivencias y es un poco complicado, pero tengo una enorme gratitud por esta entidad. Sin embargo, eso no significa que siempre esté de acuerdo con todo. Y eso no significa que sea fanático. Una de las cosas por las cuales me desprendí de la escuela de iluminación de Ramta es porque yo vi que hay demasiado fanatismo, como en muchos de los otros grupos que hay, como en muchas otras corrientes, como en muchas otras escuelas de sabiduría antigua y como en muchas otras cosas. Yo encontré mucho fanático y lo sigue habiendo y creo que son personas que, digo, yo no puedo juzgar, pero una de las cosas que básicamente el RAM dice desde un principio es que no se fanaticen y es lo que terminan haciendo. Entonces, bueno, punto y aparte. Entonces yo por el RAM siento una gran, una gratitud muy grande porque sé que en momentos muy complicados de mi vida él también estuvo allí. En fin, quise empezar con esta pregunta porque de eso va mi reflexión de esta noche, que precisamente lleva como título La luz al final del túnel. Em, Hace pues unos días recientemente, precisamente estaba yo pues elucubrando, ¿no? Estaba yo pensando sobre todo lo que está sucediendo, porque definitivamente, a diferencia
De otras ocasiones estamos comenzando a ver muchas de las cosas que hemos venido platicando en este espacio por años, o en sí, pues en este proyecto por años. Em, Anuncios que ya veníamos dando con anticipación, cosas que sabíamos que iban a suceder, eh, a lo mejor no en cómo se iban a desenvolver, ¿no? Con tanto detalle, pero sí sabíamos que iba a pasar. O sea, ustedes lo saben perfectamente y no me pueden dejar mentir. Muchos de los otros aquí que hemos estado aquí en este proyecto, sabemos perfectamente que todo lo que hemos estado viviendo los últimos 3, 4, 5 años, puntualmente, porque esto se puede extender hacia más años hacia atrás, es algo que sabíamos de antemano que iba a pasar. Y estamos comenzando a llegar a esa cúspide de la que he hablado en tantas ocasiones que he tenido la oportunidad, en las entrevistas que me han hecho, en las preguntas que me han hecho en algunas ocasiones, más recientemente en una entrevista con Daniel Harari, donde yo hablé de esto, ¿no? De que justo en el momento de la cúspide de todas las crisis, la crisis evidentemente del conflicto militar, el sistema financiero cayéndose, em, movilizaciones sociales, escasez de alimentos, productos y demás cosas que todavía no se ve tan puntual, pero ahí sigue. Yo sigo con el dedo en el renglón de eso. Lo estamos comenzando a ver. Y es ahí cuando dije que cuando todo se comenzara a alinear en un punto vértice de todos los conflictos en el mundo, iban a lanzar el tema de la amenaza o del contacto extraterrestre. Y es justamente lo que hace unas semanas comenzó a pasar, que ya han venido pues a lo largo de varios años desclasificando documentos y se ha venido hablando del tema cada vez más, de manera más insistente ya por el gobierno, por órdenes oficiales o por instituciones oficiales que comienzan a acreditar de alguna manera que hay presencia de algo que desconocen. No lo dicen tan explícitamente todavía. O sea, creo que los únicos que se han atrevido a decir esto de manera explícita son los rusos, de decir, güey, hay presencia extraterrestre, ya déjense de mamadas, ¿no? Pero en Estados Unidos o por el lado de Estados Unidos se ha hablado de esto como todavía con pinzas y lo único que han dicho es, pues sí, reconocemos que hay actividad de fenómenos, avistamientos de naves, de objetos voladores no identificados o objetos tripulados no identificados que no sabemos qué son ni de dónde vienen, según ellos, ¿no? Eh, y lo han manejado así, o sea, han manejado la información y esa narrativa de esa manera y lo han hecho a cuentagotas, pero lo están haciendo. Han desclasificado documentos, entre muchas otras cosas, y Estados Unidos no ha sido el único. Hay varios países que se han alineado a esta agenda y que de hecho hace 2 live streams yo hablé de esto. Hay un live stream que ustedes pueden ver que se llama La Agenda Extraterrestre, el contacto inminente, donde desgloso apenas un poquito de lo que es esa agenda y desde qué perspectiva la abordé. Ahí les hablé de Jacques Vallée, de Jacques Fabrice Vallée, uno de mis, para mí yo podría decir una de las personas que ha sido muy subvalorado en el tema de la ufología, el contacto extraterrestre, pero que aporta demasiado, ¿no? O sea, aporta muchísimo. Vayan a verlo, o sea, es un live stream más o menos de 2 horas, pero vayan a ver todo lo que pongo ahí porque hablo de algo que no me he cansado de mencionar siempre que puedo, que es básicamente el informe de la montaña de hierro, donde todo lo que viene allí establecido, a pesar de que se le considera un documento apócrifo, el informe de la montaña de hierro es como una Agenda 2030 en su versión más primitiva. Si ustedes leen el documento, y esto no me he cansado de decirlo, si ustedes leen el documento de pies a cabeza, se van a dar cuenta que es la maldita Agenda 2030, ¿sí? Evidentemente con terminología de los años 60, que fue cuando supuestamente el documento fue divulgado o terminado de, pues, de ensamblarse y pues, de ser publicado, pues. Entonces, ahí lo pueden ver, ahí pueden ver todo eso. Entonces, es por eso que yo también soy partidario de decir que esto, nada de lo que está sucediendo ahorita es al azar, que evidentemente hay un plan, que hay una agenda,
que hay cosas que se han venido dando con el paso del tiempo y que nos lo han puesto en nuestra cara infinidad de veces, pero la gente está tan distraída con sus vidas, me incluyo yo también, muchas veces, porque estamos tan distraídos luego en hacer nuestras cosas, en vivir nuestra condición humana, que a veces o nos agarran en curva o no nos damos o no nos terminamos de dar cuenta y a veces nos sumergimos también en la conciencia social. Yo puedo aceptarlo sin ningún problema, de decir, güey, también me sumerjo en los problemas que hay de política, de finanzas, de todo el desmadre que está pasando y de que finalmente yo entiendo que es parte del juego, que es una transición que estamos viviendo muy complicada, muy difícil y que se va a poner más cabrón todavía. Eh, y es que lo que yo estoy comenzando a aterrizar en estos últimos días es que veo que realmente mucha gente no tiene la dimensión, no tiene dimensionado el tamaño del problema que es todo lo que está pasando, porque son tantas cosas a la vez, son tantas cosas que se han venido como una reacción en cadena, que es como este sesgo que hay, que tenemos los seres humanos de abstraernos de la realidad o de lo que está pasando. Es un sesgo evitativo, es un sesgo de decir, güey, sí está pasando, pues chinga su madre, yo estoy en mi vida, yo estoy en mi trabajo, yo estoy con mis cosas. Pues sí, güey, la guerra está del otro lado del mundo, a mí qué me va a pasar, ¿no? O sea, sí se están poniendo sus madrazos, sus chinga ahí, Rusia, Ucrania y todos estos países de la OTAN, y luego que yo estoy acá, bien tranquilo, sigo teniendo mi computadora, mi celular, mi televisor, mis servicios de streaming, sigo viendo TikTok, Facebook, Instagram, sigo haciendo mis cosas, me puedo ir a cenar todavía, sigo teniendo servicios de luz, telecomunicaciones, todavía sale agua de mi regadera y sale caliente porque tengo gas, ¿no? O sea, la verdad es que bajo ese panorama, esa burbuja en la que de repente nos clavamos tanto, no nos damos cuenta de la dimensión de todo, güey. O sea, y yo lo digo porque he escuchado muchos comentarios, ahora que he estado pues con esto, sumergiéndome un poquito más otra vez a todos estos temas de conspiración y demás, donde yo luego escucho comentarios de gente que son los comentarios, no las personas. Los comentarios son como muy, con mucha desfachatez. Es que no sé cómo, no encontré el adjetivo correcto. Son comentarios como muy, sí, güey, pues mira, se están madreando en Europa, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Tú sigue con tu vida, ¿no? Tú sigue con lo tuyo. Mientras tú hagas lo tuyo, lo demás no importa, güey. No es cierto, o sea, sí, pero no. Sí es importante, y yo es algo que siempre he planteado en este punto aquí, de que lo primero que te tienes que hacer cargo es de ti mismo, para que con base en eso tú puedas abordar hacia tu núcleo principal, que es tu familia, y de ahí amigos, y de ahí el resto. Sin embargo, los problemas o las situaciones más bien que se están presentando hoy en día son cuestiones que sí o sí te van a afectar de una u otra manera, ya sea directamente o indirectamente. Entonces, hemos hablado infinidad de veces de cómo el tema de la pandemia básicamente fue pues el timo más grande de los últimos años, porque ha habido un chingo de timos. A la gente, la humanidad está viviendo en un timo, o sea, en una falacia. Nosotros como seres humanos estamos viviendo en una falacia. Hace rato yo estaba pensando, volviendo a la pregunta inicial del tema que me planteó Israel de, ¿tú cómo ves? ¿Realmente eso que dijo el maestro Ramta va a suceder? ¿Vamos a salir victoriosos de esto? ¿Los hombres grises caerán? ¿La élite mundial caerá? En muchas ocasiones creo que ustedes me han escuchado hablar de cuál es mi postura, de cuál es mi posición referente a todo esto. Muchos me han tachado de fatalista, de negativo, de que es que tú solamente estás esparciendo el miedo.
Tú solamente estás dando noticias negativas. Tú ¿Y qué se supone entonces que debería de pasar? Cuando algunas de las cosas que he estado compartiendo es que suceden, y repito, y siempre se los he dicho, yo no me voy a poner jamás la medallita de: "Es que ese güey es un profeta", ¿no? Él predijo, ¿no? Pues tengo la fortuna de poder analizar información, de poder tener el criterio necesario quizás para poder divisar cosas que se vienen encima. Pues porque parte de mi trabajo es ser analista de datos, ¿no? O sea, y que por otro lado también he tenido mis experiencias de fuera de mi cuerpo, mis experiencias extrasensoriales que me han puesto sobre escenarios en donde el futuro que yo veo no es lo que alguna vez yo leí en los libros que decía que íbamos a estar en una edad dorada. Para contestar esa pregunta que me hizo Israel es que a pesar de que en mis visiones y a pesar de que mis análisis me dicen que todo esto va a terminar muy mal, que la transición es complicada y va a ser aún mucho más complicada de lo que creemos, en el fondo, muy en el fondo de mi ser, estoy convencido de que podemos salir adelante, de que podemos cambiar las cosas, de que la conciencia en el ser humano puede cambiar, de que podemos llegar a un punto en la vida como civilización en donde podamos vivir como la gran mayoría queremos vivir, en paz, tranquilos, prosperando, con salud, con un amplio terreno de desarrollo y crecimiento para nosotros y para nuestros descendientes. Entonces, a pesar de que mis pronósticos personales, a pesar de esas hórridas visiones que he tenido en diferentes etapas de mi vida, pero en las más recientes fechas de hace un par de años, de ver cuál va a ser el desenlace de esto, o por lo menos ese desenlace. Y a pesar de que todo mi sentido racional me dice que el mundo va a arder en llamas, hay una parte muy profunda de mí que me dice que la esperanza es lo último que muere. Quizás sea un sesgo personal como cualquier ser humano de estar esperanzado que la luz al final del túnel va a llegar, que la vamos a alcanzar y de que todo lo que estamos viendo alrededor del mundo, alrededor de nuestras vidas, provocado por esta séquito de zánganos, parásitos y dioses tiranos, no son más que actos desesperados, porque mientras más miedo quieren ejercer sobre nosotros, es porque algo en ellos
hay algo en ellos que también les está provocando ese mismo miedo. Y la manera en la que ellos están reaccionando hacia con nosotros es retransmitirlo, porque quizás saben que les queda poco tiempo, porque quizás saben que si no se apuran a hacer todo lo que tenían que hacer como planes, van a perder el control. Y es como uno de los posts que puse recientemente, que decía algo así como el mayor miedo del sistema eres tú mismo, porque a pesar de todo lo que he visto en el ser humano, a pesar de cómo vive en su condición humana de ser tan entregado a sus emociones, tan entregado a sus sentidos carnales, tan entregado a su pasión, tan dramático, y de ser capaz de verdaderamente crear a veces cosas tan aberrantes, de tener actitudes tan nocivas, tan destructivas, tan tóxicas. Al mismo tiempo me doy cuenta que el ser humano es capaz de grandes cosas y de grandes maravillas y de poder crear un mejor planeta, un mejor mundo, una mejor realidad. Y que lo único que está sucediendo es que en algún punto la gente en masa perdió el rumbo, porque precisamente eso es parte del juego y es parte del sistema. El someter a la gente de esa forma, a someter a las personas a vivir dentro de un sistema que ejerce una presión psicológica tan fuerte para adaptarte a vivir una vida no solamente llena de mentiras y de engaños, sino para adaptarte a vivir una vida que evidentemente a ellos les conviene que tú vivas, sometido y esclavizado, utilizando como la mayor arma y herramienta el dinero. Es por eso que el primer paso fuerte hacia la transición que ellos quieren dar y hacer es tumbar el sistema financiero. Y podrán hacerlo quizás. Y durante un buen rato vamos a estar con el mundo como una maldita antorcha. Pero y es que a pesar, y vuelvo a repetirlo, a pesar de que todo lo que racionalmente existe en mí me dice que esto va a terminar muy mal, o que la transición va a ser muy mala, muy difícil, muy complicada, muy encarnizada, algo muy en el fondo de mí me dice que la luz al final del túnel también está cerca. Veo que si pudiéramos equiparar en ese mismo sentido de cosas a Mara, como todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo, junto con toda la élite y los hombres grises haciendo todo por someter al ser humano en sus miedos. Es ahí cuando yo encuentro que la mayor arma y herramienta que nosotros tenemos es edificarnos a nosotros mismos, reencontrarnos con nosotros mismos, sabernos seres soberanos de nuestra propia carne, mente y espíritu, y decir no, sin importar que alrededor de nosotros veamos que todo está completamente derrumbándose, tener esa vehemencia
en nuestro ser superior y decir no, aquí el que manda soy yo. Evidentemente, como yo siempre lo he dicho, esto demanda una responsabilidad personal propia, demanda disciplina, demanda trabajo. Y entonces, como tenemos que estar lidiando con todo eso, es precisamente por ahí donde este séquito de entidades monstruosas quieren aprovecharse de nosotros, porque saben que estamos distraídos, porque saben que nos metemos a la conciencia social, porque saben que aun cuando nosotros digamos, no, no tenemos miedo, el hecho de ver tanto ataque de información, tanta cosa una y otra vez, y estar escuchando lo mismo una y otra vez, y con tanto de eso, saben perfectamente que ahí la mente es muy frágil cuando no es educada, cuando no está siendo entrenada. Y es por eso que una de las cosas que yo más siempre he dicho es entrena tu mente, entrénate a ti, educa tu mente, edúcate a ti para poder precisamente ser infalible ante todos esos ataques, para que no seas controlado, para que no permitas que el miedo te domine, para que no permitas que nada de lo que esté pasando te saque de tu centro y que tengas la suficiente coherencia para poder continuar, aun cuando todo alrededor de ti parezca que se está desmoronando por completo y el reto va a ser muy difícil, el reto va a ser muy complicado. Los retos que estamos por vivir, que ya estamos viviendo, pero todo lo que se viene todavía de más, van a ser retos sumamente desafiantes. Y la única manera de poder atravesar y trascender eso es educando tu mente, educándote aquí, educándote, entrenándote, disciplinándote. Y lo he dicho muchas veces, va a ser la pinche cantaleta que van a escuchar de mí de aquí hasta que esto pare, cabrón. Que es medita, cambia tu alimentación, haz ejercicio, consume cosas benevolentes o más productivas, tanto audiovisuales como de lectura. Haz lo que amas, haz lo que te apasiona. Y eso retransmítelo con los tuyos. Esas básicamente son las 5 cosas que he planteado en recientes fechas. Y es que no es que me esté yo levantando el cuello ni que me esté poniendo la estrellita en la frente, pero es que este tipo de planteamientos siempre se los he dicho. Él trabaja en ti, trabaja en tu interior. Va a haber cosas afuera de ti que no vas a poder controlar, pero es que tienes que entender que el dominio debe de venir desde adentro. Y cuando el dominio viene desde adentro, todo lo demás desde afuera, aunque haya retos, aunque haya desafíos, aunque haya complicaciones, mientras tú estés centrado y estés íntegro contigo mismo, lo demás se va a ir desenvolviendo o vas a encontrar la manera de cómo desenvolverte dentro de esa situación. Por eso el trabajo personal es sumamente indispensable. Y se los he dicho en muchas ocasiones, parezco de pinche disco rayado siempre que les digo esto, pero es que es la única maldita salida, cabrón. Ha habido mucha gente que pregunta en los live streams, bueno, y además, ¿no? Del qué propones o qué solución propones. Así de, bueno, ¿y cuál es la salida de todo esto? La salida es hacia adentro, no hacia afuera. La salida no es perdiendo el tiempo con pendejadas en la red, no es perdiendo el tiempo con estarse quejando, con estar haciendo manifestaciones y todo este tipo de cosas. ¿Se vale? Pues sí, se vale, pues entra dentro de la condición humana y es la conciencia social. ¿Quieres hacerlo? Hazlo, pero dale un verdadero propósito a eso, dale un verdadero objetivo a eso que estás haciendo. El problema es que muchas veces la gente hace las cosas a lo pendejo nada más y no se está dando cuenta que está perdiendo el tiempo. Em, y es eso, el trabajo
personal, el trabajo interno, y vuelvo a repetirlo una maldita vez más, el trabajo de disciplinarte mentalmente, de entrenarte, de educarte, es lo más importante. Entonces, todo lo externo no es sustentable realmente si dentro de ti en tu conciencia no estás trabajando. ¿Cómo vamos a poder trascender todo lo que está pasando? Edúcate a ti mismo. Por ahí una vez una persona que me decía, güey, es que ¿por qué no haces cursos de otras cosas? Eso de elevar la conciencia y la chingada, eso ya aburre. ¿A quién le aburre, cabrón? Es que le aburre al pendejo que no se quiere hacer caso de sí, no se quiere hacer responsable de sí mismo. Ese es el pendejo al que le aburre ese tipo de cosas. Es que es la neta. Las personas, las que no se quieren hacer responsables de sí mismas, son a las que les aburre este tipo de temática. ¿Por qué? Porque depende de uno mismo, porque depende de tu esfuerzo, porque depende de tu disciplina, porque depende de tu responsabilidad. Y entonces me doy cuenta que sí, en efecto, el mundo está de cabeza, el mundo está inmerso en una puta pesadilla, porque es una maldita pesadilla esto, güey, ya no es un sueño, es una pesadilla. O sea, no estamos ensoñando, güey, estamos teniendo una pesadilla de mierda. Es lo que está pasando, la neta, güey. O sea, el mundo está en una pesadilla. Pero al mismo tiempo me doy cuenta de que podemos. Y que sí, mi parte racional me dice que todo está de la chingada, que los problemas van a ser cada vez más complicados, los retos van a ser más difíciles. Lo que vamos a ver en el mundo va a ser cada vez más choqueante, sobre todo para los que nunca han tocado estos temas en sus vidas. Pero a pesar de todos esos pronósticos, a pesar de esas visiones apocalípticas que muchas veces no me dejaron dormir y que al final terminé resignándome a aceptar lo que vi y vivir con eso, algo muy en el fondo de mí me dice que todavía podemos. Por eso estoy aquí, cabrón. Y que además, como se los he manifestado en otras ocasiones, porque nunca falta el pendejo que me dice, es que tú quieres salvar el mundo. ¿Tú qué crees? ¿Que vas a salvar el mundo con tus pinches live streams, güey? No, güey. No quiero salvar el mundo, güey. No estoy aquí para salvar el mundo. Estoy aquí nada más por dos personas. Una tiene 18 años y el otro tiene 8 años. Todo lo demás me vale madre. Estoy aquí para tratar de dejarles a ellos no un mundo mejor, sino para dejarlos a ellos lo más preparados posibles para el mundo al que se van a enfrentar. Que seguramente va a ser mucho más complicado en el que yo viví. A lo mejor no económicamente, pero por lo menos sí, cada vez que tengo la posibilidad compartiendo con ellos esta clase de pensamientos que comparto con ustedes, de que piensen más, de que sean más críticos, de que sean más analíticos, de que no permitan que nadie les imponga creencias estúpidas en su cabeza, de que se sepan por lo menos libres de pensar, de crear. Por ahí no faltará quien diga, "Ah, es que también el pensamiento está condicionado". Pues sí, güey, pero tienes de a dos, o lo condicionas basado en el mismo sistema retrógrado de mierda en el que estamos metidos, o lo condicionas a una nueva forma de pensamiento.
que es enseñarte en tu cabeza que tú mandas, que nadie más puede hacerlo por ti, que tienes que ser autónomo, que tienes que ser disciplinado, que tienes que tomarte las cosas en serio de repente. Que cuesta trabajo, pues nadie dijo que sería fácil, güey. La condición humana es bien difícil. La condición humana yo creo que es muy complicada, sobre todo por la gran y alta gama de emociones que tenemos. Pero, como se los he manifestado en otras veces, yo estoy aquí por ellos dos nada más. Pero al mismo tiempo, por el hecho de que si algo de lo que yo digo le sirve a alguien más, lo implementa en su vida y le provoca un bienestar o le genera un cambio positivo, ahí está el trabajo, güey. Y de eso va el tema del día de hoy. O sea, de que a pesar de todo lo que a mí racionalmente mi cerebro me dice que esto se va a poner mal y que a pesar de todo lo que yo pude haber visto en mis visiones locas hace tiempo y que eso generó una impresión muy fuerte dentro de mí, estoy seguro de que podemos lograrlo. Estoy seguro de que podemos salir adelante. No va a ser fácil, va a doler un chingo. En el camino quizás perdamos muchísimo, pero puede ser que al final eso que se pierda era necesario que se fuera. Eso que se pierde es necesario que se vaya, ¿no? Dicho, dicho lo de mejor manera, mejor dicho de otra forma, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Yo creo que hay luz al final del túnel y creo que somos capaces de grandes, grandes cambios. ¿Y saben por qué llegué a esa conclusión? Aun cuando las cosas se ponen muy difíciles, si te pones a trabajar en ti mismo, puedes lograrlo. Y que además siempre va a haber alguien que te va a ayudar y siempre va a haber alguien que va a estar dispuesto a echarte la mano. Y siempre va a haber alguien ahí para hacerte un poco de esquina, güey. Y siento que estos tiempos difíciles, tarde o temprano, van a dar como resultado personas de mejor valor, de mejor criterio, de mejores principios y moral, y mejor ética, y mejor discernimiento personal y espiritual también. No lo vamos a ver de inmediato, va a tomar mucho tiempo, porque creo que todavía nos hace falta aprender demasiado y hay, como siempre lo he dicho, hay problemas muy grandes en el mundo que tenemos que resolver. Eventualmente yo creo que vamos a resolverlos. Probablemente a mí ya no me toque ver el desenlace de esa transición, pero lo más seguro es que a mis hijos sí, lo más seguro es que a los hijos de tus hijos o a tus hijos les toque. Y como les repito, para mí no es salvar al mundo, nunca fue mi objetivo, porque nunca me he considerado ni un mesías, ni un salvador, ni nada de esas mamadas. Obvio, para mí solamente se trata de dos personas. ¿Y por qué no me incluyo yo a mí? Porque alguna vez alguien me decía, y bueno, ¿y tú qué? Pues yo nada, güey. Yo estoy aburrido de vivir en este pinche planeta, lo he dicho muchas veces. O sea, yo lo he manifestado, yo he manifestado muchas veces que estoy aburrido de estar aquí. Si ellos dos no estuvieran, probablemente yo ya me hubiera marchado. Entonces, en mi narrativa personal, yo estoy recargando mi propósito de vida hacia ellos, hacia mis hijos y hacia la causa de poder aportar un granito de arena más. Pero, eh, pero pues es que de eso se trata. Y
en mi experiencia personal propia, yo creo que el cambio puede ser posible, aun cuando todos los indicadores te dicen que no. La estadística tiende a fallar, porque uno de los grandes problemas que tiene la estadística es que es racional, más que intuitiva. La estadística se rige por los datos duros, pero resulta que las decisiones se toman por la emoción, y es la emoción la que nos hace lograr generar cambios muy grandes. No los datos, la emoción. Ya hablaré más de eso después, pero con lo que los quiero dejar como mensaje final es eso, ¿no? Que somos seres capaces de generar un cambio, que hay luz al final del túnel a pesar de todo lo que podamos ver alrededor. Solamente que la gran moneda de cambio es hacerte responsable de ti mismo y de lo que te toca. Y es lo que a mucha gente no le gusta y no quiere hacer.